Listo, ahora sí. Hola Daniela. Elizabeth, me imagino que es la que me aparece usuario Zoom. Y Nicole, ¿cómo están? ¿Descansaron? ¿Están Hola, preparados? buenos días a todas. Hola Daniela. Listo. ¿Alguna que quiera iniciar la disertación? Buen día, profe. Hola Elizabeth. Bueno, lo primero es que me envíen, o bueno, ustedes también pueden hacer la presentación. Compartir pantalla. Listo, entonces no sé si Daniela quisiera empezar con la disertación. Profe, mire, me gustaría empezar, no hay problema, pero voy llegando a mi casa. Entonces, el cuaderno está allá. No sé si apenas llegue, usted me da un chancecito y apenas llegue yo le informo para hacerle la presentación. Listo. ¿Y Elizabeth? Sí, profe, puedo hacerlo yo, pero no sé cómo mandarle la presentación Mira, puedes compartir la presentación. Le das al en la parte grupo. de abajo, hay un icono que te indica compartir. Compartir, ¿ya? Foto. Eh, chuta. Oh, es que la tengo en el WhatsApp, la tengo agregada, sí que la hice en el computador y me la envió al WhatsApp. ¿Cómo lo hago ahí? ¿O se la mando Li- a...? Si quieres, mándamela a mi WhatsApp y yo la abro. Y mientras tú la vas presentando, yo la voy pasando. Ya. La mando al WhatsApp del grupo, ¿cierto? Sí, puede ser. Ya. Y Nicole, también si desea, me la puede ir enviando. Listo, ahí ya me aparece. ¿Le apareció? Sí. Máximo naranja. Espérenme, yo comparto y ahí para que puedan verla. Listo. Ahí ya puedes iniciar. Ya, profe. Bueno, buenos días. A mí me tocó presentar los medicamentos, la glibenclamida, como media enredada, levodopa y carbidopa y el haploperidol. Bueno, la concentración de la glibenclamida es de 5 miligramos y su comprimido se toma de forma oral y se usa para controlar los niveles de glucosa en la sangre. En pacientes diabéticos tipo 2 que realmente cuando no funciona la dieta o con los ejercicios ya tienen que empezar a tomar este medicamento. Eh, En adultos se toma de 2,5 a 5 miligramos una vez al día.
con la primera comida y las dosis con la primera comida del día. Mm, La dosis en edad pediátrica no está establecida aún y sus dosis máximas es de 20 miligramos al día y su uso es prolongado. Y ahí yo presenté una genérica y la otra de laboratorio. Ya ahí veo también una bioequivalente y Sí, una de marca no bioequivalente. sí. Y ya, el otro remedio que me tocó fue el levodopa con el carbidopa. Ese es de 50 miligramos de levodopa y de 25 miligramos el carbidopa. Están concentrados así. Se toma de vía oral y sirve, este tratamiento sirve para la enfermedad del Parkinson. Parkinson, los temblores, para ese tipo de enfermedad. Su dosis inicial es de una o dos veces al día y se toma con comida ligera y se trata y tratar del exceso de proteínas. Y ahí tengo también una bioequivalente y una de ¿cómo se llama? De laboratorio. No sé si está bien, Claro, si tienes son de... acá el Sulconar es marca, el Sí, Grifo Parking es marca, es- ¿cierto? Aquí el sí, Grifo Parking en cierta medida peca porque debería tener el nombre genérico abajo, en la no parte de... encontré de genéricos, profe, No, la la que verdad. más circula en Chile es es la Grifo Parking. Ah, Entonces, ya. pero miren también que acá podemos El encontrar incluso medicamentos de marca que son bioequivalentes. bioequivalente, sí. Exacto. Y mira acá son la genérica La genera. bioequivalente. Sí, sí. Pero también pueden haber medicamentos genéricos que no sean bioequivalentes. Entonces, acá en Mm, este caso las dos son de marca porque tienen nombre. ¿Ya? sí. Sí, porque yo busqué una imagen y no, y me pasó como al contrario con con el aloperidol. El aloperidol no encontré genérico, era como esta en especial. Y el aloperidol es de 1 miligramo su comprimido y se toma de vía oral también. Y es para tratamientos de trastornos psicóticos, la esquizofrenia y el síndrome de Tutter, que me llamó mucho la atención ese trastorno, eh, El como síndrome es de Tourette. ese Tourette, algo así. Sí, es como bien complejo ese síndrome. Y en Sí. adultos son de 0,5 a 2 miligramos, de dos veces al día y hasta 20 miligramos máximo se pueden tomar. Y se toma siempre a la misma hora. Y es como también es prolongado su tratamiento. Y ese sería mi aporte. No sé cómo Listo, estuvo. Elizabeth, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a hablar siempre un poquito después de sus ¿Ya? disertaciones, explicar un poco de los medicamentos. Entonces, Ujú. en este caso, a ti te correspondió un hipoglicemiante, ¿cierto? Que es la Ujú. glibenclamida. Nosotros ayer Sí, hablamos un poquito de la glibenclamida. sí. Hablábamos de que pertenece al petitorio mínimo. Ya. Todavía están los arsenales de los consultorios, pero realmente es un fármaco que tiende a desaparecer, ¿cierto? En Mm, Estados Unidos, en muchos países de Europa ya no existe por los efectos que provoca a largo plazo, ¿cierto? Tú nos comentabas que generalmente son tratamientos prolongados, obviamente porque la diabetes tipo 2 son tratamientos crónicos, ¿cierto? La diabetes tipo sí, 2 no la curamos, sino que la controlamos. No sé claro. si de pronto tú te puedas imaginar por qué la glibenclamida se utiliza solamente para diabetes tipo 2 y no para diabetes tipo 1. Y yo creo que es para diabetes más avanzada, ¿cierto? No, de hecho ¿No? en la diabetes tipo 1 recuerda que ya el cuerpo no produce insulina, ¿cierto? Claro, sí, En sí. diabetes tipo 2 todavía produce algo de insulina, alguna insulina defectuosa,
Entonces, Ah, lo que ya, hace la glibenclamida, recuerda que es un secretagogo, entonces impulsa como sacar esas últimas reservas de insulina. Entonces, en el caso de la diabetes tipo 1 no es práctico porque ya no tenemos insulina. Y por ya. eso la glibenclamida solo se utiliza para la diabetes tipo 2. Ah, ok. En la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? El mismo cuerpo es quien daña, degrada estas células beta del páncreas que son las que producen la insulina. Entonces, generalmente se descubre en la adolescencia y en este punto hay que empezar con insulina, ¿cierto? Porque no se Ujú, produce insulina. Mientras que en la diabetes tipo 2, mire que empezamos con otros medicamentos porque aún hay una pequeña producción de insulina. ya. Cuando hablamos de forma farmacéutica, simplemente es hablar de que es un comprimido, de que es una suspensión, de que es un jarabe, de que es un inhalador, ¿cierto? Es como la forma o la manera en cómo entregamos el medicamento, ¿cierto? La forma física. Y hablamos de que es oral ya cuando hablamos de vías de administración. Entonces hablamos de una vía de administración inhalatoria cuando estamos hablando de inhaladores, una vía de administración oral cuando hablamos de comprimidos, tabletas, suspensiones, jarabes. Hablamos de una vía tópica cuando hablamos de parches o cremas, de vía intravenosa, cuando el medicamento llega directamente a la vena, intramuscular, cuando el medicamento se aplica o se deposita a nivel muscular, subcutánea, que llega a, digamos, una capa de la piel, ¿cierto? No llega hasta el músculo, se deposita en esa parte anterior al músculo. Es, por ejemplo, las insulinas, algunos anticoagulantes, el Clexane, por ejemplo, que es subcutáneo. Por ejemplo, bueno, las insulinas de cualquier tipo. Están otros medicamentos que nos inyectamos, hipoglicemiantes también, medicamentos para la obesidad. Como tú decías, la dosis máxima es de 20 miligramos al día, pero la idea es que este fármaco como que no se extienda tanto su uso. De hecho, ya lo cambian mucho por otros fármacos, ¿cierto? Disponibles en el mercado. En cuanto a la levodopa carbidopa, mira que tú mencionabas que, bueno, partimos con una dosis inicial de una cápsula al día o dos cápsulas al día, pero mira que el mantenimiento es incluso una cápsula tres, 4 veces al día, 5 veces al día. La dosis máxima son 10 comprimidos y esto se debe a que la levodopa es un medicamento que fácilmente es degradado, ¿cierto? Cuando ingresa al cuerpo hay unas enzimas que degradan el medicamento y por eso es que en este caso se toma con carbidopa, porque la carbidopa em, hace un efecto que ayuda a que se conserve lo más posible esta levodopa. También encontramos otra presentación que es levodopa benseracida, que esa benseracida viene a ser un efecto similar a la carbidopa y es inhibiendo un poco esa degradación de la levodopa para tratar de que esté un poco más concentrada, que se conserve y pueda llegar a ser el efecto que nosotros queremos. Entonces, esa siempre ha sido la situación de la levodopa. Es difícil que se mantenga en el cuerpo, cruza barrera hematoencefálica. Entonces, por eso es que viene siempre acompañada de otro principio activo, ¿cierto? La carbidopa, la benseracida. Em, es un fármaco que se utiliza en tratamiento de Parkinson, en algunas enfermedades que tienen síntomas parecidos a las de Parkinson, ¿cierto? Síndromes parkinsonianos, para manejo del temblor, de la rigidez, de la lentitud motora, básicamente aprobada para la enfermedad de Parkinson, pero también hay unas enfermedades escleróticas, enfermedades que son musculares
y que generan rigidez en las personas, que son degenerativas, y también ahí es opción utilizar este medicamento. Y dice tomar con comidas ligeras, evitar el exceso de proteínas, porque, bueno, si es posible, mejor utilizarlo con el estómago vacío, porque como les digo, la levodopa es delicada, ¿cierto? Se degrada fácilmente. Entonces, con el exceso de proteínas ahí, evitamos una mejor absorción del medicamento, además de que se une a proteínas. Entonces, ahí hay como para tener en consideración eso, o para que lo recuerden siempre que es difícil tener concentraciones adecuadas en el cuerpo y por eso es que se utiliza esta carbidopa benseracida. Y el haloperidol es un antipsicótico, entonces se utiliza para cuando la persona tiene alguna crisis o para mantención también, ¿cierto? De personas que tienen enfermedad establecida como esquizofrenia, el síndrome de Tourette. em, También, por ejemplo, es un fármaco que utilizan en urgencias, en crisis de pánico, cuando, por ejemplo, no es opción utilizar una benzodiazepina, pero digamos que es una opción siempre que está ahí. Y no hay problema en administrar con o sin alimentos, ¿cierto? No tiene el problema del anterior, que es la levodopa carbidopa y que la idea es utilizarla o tomarla con el estómago vacío. Listo, Elizabeth, muchas gracias. Ya, profe, gracias a usted. Listo, entonces vamos a continuar con Daniela, ya está por ahí. ¿Ya está en su casa o todavía no? Y Nicole, eh, Nicole, no sé si puedes compartir o si me das acceso al Drive, porque me pide que me confirmes el acceso. Hola, ¿se me escucha bien? No te escucho muy bien. Es que estoy con el micrófono del celular. Ya. No sé cómo puedo hacer la presentación así. Me tienes que dar acceso para poder abrir el documento, porque tú lo tienes en un Drive. Entonces, para yo poder acceder, me tienes que permitir acceder al... Yo te voy a solicitar el acceso y te va a llegar un correo electrónico para que confirmes ese acceso. ¿Listo? Ahí te lo envié. Mm. Que ella viene. Mm. Silvia, tienes el micrófono abierto. No, está abierto. Ahora, Está abierto. Es que yo te lo había cerrado, entonces lo volviste a abrir. ya, lo voy a cerrar. Perdón. Listo. Entonces,
Aquí tengo el documento para que Nicole empiece su disertación. Hola Nicole, tienes el micrófono apagado. Hola, Listo, ahora sí te escucho bien. uno de los medicamentos que me tocó a mí es el hidroclorotiazida. Su concentración es de 25 miligramos de hidroclorotiazida. Puede ser encontrado en tabletas, cápsulas y solución. Usualmente se utiliza para contrarrestar las presiones altas, pero también puede ser recetada a pacientes que padecen de diabetes insípida, donde se utiliza como un retractor, evitando la formación de cálculos renales por alta concentración de niveles de calcio en sangre. Se toma por vía oral una o dos veces al día. En ocasiones se receta tomar el medicamento a la par de una comida como las mañanas junto al desayuno por 4 días. Este medicamento es un diurético. Mi segundo medicamento es el Ipoque, hidrocortisona acetato. Su concentración es de 1 gramo de hidrocortisona cada 100 gramos de ungüento. Se puede encontrar como ungüento tópico o pomada. Principalmente la hidrocortisona es utilizada como un antiinflamatorio o para aliviar diversas afecciones de la piel como por ejemplo irritación, enrojecimiento, picazón e hinchazón. Para utilizar el ungüento correctamente se deben lavar las manos antes de aplicarlo con las yemas de los dedos para aplicar suavemente una capa fina de producto sobre la piel irritada. Luego de esto, frotar por 30 segundos. Se puede aplicar 2 veces a 4 veces al día. Este es un corticoides. Mi tercer medicamento es la prednisona. Su concentración es de tabletas o comprimidos orales varía desde 1 miligramo hasta 5 miligramos. Los comprimidos son blancos, redondos y con una ranura en medio de ellos. En su forma de comprimidos es utilizada para tratar inflamaciones y para calmar el dolor de afecciones crónicas como en la artritis y el lupus, por ejemplo. La prednisona se receta también para ser consumida junto a los alimentos de 1 a 4 veces al día cada 2 días. Esto todo depende de lo que el médico que recetó este fármaco considere pertinente. Probablemente también pueda ser recetada a una sola hora en específico durante el día y la dosificación depende meramente de cómo vaya evolucionando el paciente junto al medicamento. Este también es un corticoides. Eso lo escribí como para dar una explicación de lo que era un diurético y los corticoides. Para Listo. saber. Vale, muchas gracias, Nicole. Entonces, bueno, exactamente, tenías inicialmente la hidroclorotiazida. Este es un diurético tiacídico, ¿cierto? Actúa a nivel renal, aumenta el flujo de salida de agua, también de sales, ¿cierto? De sodio, de potasio también. Entonces, cuando una persona está en manejo con este medicamento, em, en general hay que hacerle seguimiento de electrolitos, ¿cierto? Para ver que no se llegue a una hiponatremia, a una hipocalemia, ¿cierto? Que es la disminución de, de estos electrolitos en la sangre. Eh, Con este medicamento, la idea es administrarlo durante la mañana, como nos comentaba Nicole, o máximo hasta las 5 de la tarde porque genera mucha diuresis. Entonces, cuando lo utilizamos en horario de la noche, las personas muchas veces tienen que levantarse, despertarse, ir al baño múltiples veces en la noche. En adultos mayores esto genera riesgos de caídas, ¿cierto? Entonces se recomienda siempre, preferiblemente en la mañana, tomar desayuno y administrar con el losartán o con el enalapril o con el amlodipino, con los otros antihipertensivos que se prescriben.
¿cierto? Hay unos antihipertensivos que son de primera línea. Generalmente son los antagonistas de los receptores de angiotensina, como el losartán, el valsartán, el telmisartán, candesartán, olmesartán. Esos son los nombres genéricos, pero existen diferentes marcas. El más conocido es el losartán, ¿cierto? Porque es el más costo efectivo y por eso es el que se tiene en los consultorios y a nivel de salud pública. También tenemos otro grupo que son los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahí tenemos el enalapril, el lisinopril, el captopril, pero el captopril ya se utiliza para otros aspectos principalmente. Y este medicamento actúa sobre una enzima que también a nivel renal, que convierte un precursor en un producto que genera vasoconstricción. Entonces, al inhibir esa enzima, se evita que se genere esa reacción y no se genere esa vasoconstricción, sino más bien un poco de vasodilatación de manera indirecta. Entonces, esos dos generalmente son la primera línea. Si no se logra un adecuado control de la hipertensión, se agrega un segundo medicamento, que en general son los antagonistas de los receptores de calcio. Aquí tenemos el amlodipino, el nifedipino, em, y ya, cuando no hay efecto, ya se agrega un tercer medicamento y aquí es donde entran los diuréticos, la hidroclorotiazida principalmente, por su efecto antihipertensivo. La furosemida también es un diurético, pero se utiliza más, por ejemplo, cuando hay edemas, cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva. La hidroclorotiazida tiene más efectividad en disminuir la presión arterial, aunque a veces cuando la persona tiene, por ejemplo, hipertensión y además tiene insuficiencia cardíaca, puede ser también una opción la furosemida. Cuando la persona ya, a pesar de tener estos tres medicamentos, ¿cierto? El de primera línea, segunda línea y tercera línea juntos, por ejemplo, un losartán, un amlodipino y una hidroclorotiazida, y no se logra un efecto correcto, una disminución de la presión arterial, estamos hablando de una hipertensión refractaria. Ya, y en este punto, la idea es que ya lo revise un especialista, ¿cierto? Siempre considerando que haya una buena adherencia al tratamiento, ¿cierto? Que la inefectividad sea em, justamente porque no le sirven los medicamentos, pero no porque no se los tome. Entonces ahí en ese punto ya el paciente, el usuario, el cliente tiene que pasar a, a manejo de especialidad para ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Para ver si hay alguna condición em, anatómica en el riñón, en las paredes, a nivel cardíaca, ¿cierto? A ver qué es lo que está pasando, porque no se logra controlar esos niveles de, bueno, esas presiones arteriales. Bueno, con la hidrocortisona, como lo decía Nicole, es un corticoide. Con los corticoides, ¿qué precaución hay que tomar? Solamente utilizarlo por el periodo de tiempo que nos indique el médico, ¿cierto? Ser muy estrictos en esto. Solamente utilizarlo las veces al día que nos indiquen, 3 veces al día máximo, 4 veces al día. En adultos mayores puede generar adelgazamiento de la piel y conllevar a infecciones, por ejemplo. Entonces, esa es como la precaución. Es un muy buen medicamento. Sirve cuando hay irritaciones, cuando hay inflamaciones, cuando hay alergias también a nivel cutáneo, que generalmente no se extienden por todo el cuerpo, es decir, no son sistémicas, sino que más bien son localizadas, ¿cierto? Porque de esa manera los medicamentos tópicos hacen un buen efecto, porque si tenemos ya una alergia o una sintomatología en todo el cuerpo, ahí ya lo tenemos que abordar de manera sistémica. Y cuando hablamos de manera sistémica es a través de comprimidos, ¿cierto? De algo que entre al sistema y llegue a todas las partes, a todos los receptores histaminérgicos del cuerpo, o por ejemplo a nivel intravenoso, intramuscular, etcétera. Y por último,
Nicole nos hablaba de la prednisona. La prednisona es un corticoide que se utiliza para inflamaciones, ¿cierto? Se utiliza en enfermedades respiratorias para ayudar a desinflamar las vías aéreas. Ayuda para artritis, para alergias también, para sintomatologías de este tipo, pero principalmente se enfoca en la parte respiratoria para controlar esa inflamación. En Chile hay comprimidos de 20 miligramos, de 5 miligramos, pero a nivel mundial existen incluso concentraciones más altas. La dosis máxima son 60 miligramos al día, entonces incluso hay comprimidos de 60 miligramos. Ya aquí en Chile 5, 20 miligramos y se vende con receta retenida, ¿cierto? Son fármacos que se utilizan por ciclos, no se recomienda su uso permanente, a no ser de que, por ejemplo, la persona tiene artritis y requiere un control crónico, pero en general, cuando hay sintomatología respiratoria, se utiliza por unos 5 días, 7 días. Cuando llevamos mucho tiempo utilizando la prednisona, más de 5 días, por ejemplo, o cuando se llegan a concentraciones muy altas, hay que hacer una disminución gradual, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos utilizando 40 miligramos, tenemos que pasar primero a una dosis de 20 miligramos, después a una dosis de 10 miligramos, después a una dosis de 5 y ahí suspender, ¿cierto? Tiene que ser una disminución gradual porque puede haber una situación, un problema de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Porque la prednisona en general lo que va es como ayudar a hacer esa acción del cortisol en nuestro cuerpo y si lo suspendemos o le cortamos como la administración de un momento a otro, pueden verse efectos a nivel de la glándula suprarrenal. Este medicamento, en lo posible, se recomienda administrar a primera hora de la mañana, ¿cierto? 6 de la mañana, máximo 7 de la mañana, porque en ese horario tenemos el cortisol más elevado, ¿cierto? Entonces, la idea es simular ese, como ese comportamiento natural de nuestro cuerpo en donde se secreta este cortisol a primera hora de la mañana. Entonces, la idea es estar como en la misma sintonía de nuestro cuerpo y administrar la prednisona a primera hora de la mañana. Listo, eso. Muchas gracias, Nicole. Muy buena tu presentación. Y Daniela, no sé si ya está por ahí para disertar. Sí, 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 acá estoy. Profe, le envié la diapositiva al WhatsApp. Listo, aquí la voy a... Listo, ahí está. Ok. Buenos días, chicas. Bueno, a mí me tocaron igual tres medicamentos diferentes, en el cual el primero ahí está el ibuprofeno. Ese es el nombre del medicamento. La concentración es de 400 mg. Su forma farmacéutica es comprimido. La indicación, como por ejemplo allí lo anoté, es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. ¿Qué significa? Bueno, que es tratamiento para el dolor leve o moderado, inflamación o fiebre. La posología, bueno, es un comprimido de cada 6 a 8 horas. Todo depende porque por ejemplo, depende de lo que tenga la persona, no sé, es más que todo asintomático. La persona no se llega a tener fiebre, bueno, se toma un comprimido, obviamente depende de la fiebre, ¿no? Si tiene un día, 2 días con fiebre, se puede tomar el ibuprofeno cada 6 a 8 horas, depende del... Ahora, si es un dolor de cabeza, no sé, fuerte, a veces, por ejemplo, se toma un comprimido y mientras que ya se le quite la fiebre o el dolor que tenga, lo deja. Entonces yo pienso que es más asintomático y bueno, ya lo demás lo tendría que ver el doctor, que es, depende de la patología de la persona, lo que tenga, que es lo recomendado. Por eso no lo coloco cuántos días en específico. Luego está la imipramida, eso.
Me tocó la imipramida, es el nombre del medicamento, su concentración es de 25 mg. Este, allí yo coloqué en cápsula, porque por ejemplo, en la indicación que me dio la profesora decía cápsula, pero lo busqué como comprimido. Entonces no encontré así como en cápsula, tendría que resolver esa duda. Y es un antidepresivo tricíclico. Es un tratamiento para la depresión, para ataques de pánico, dolor y neurosis nocturna. Por ejemplo, cuando dice dolor, bueno, todo esto está relacionado a lo que es el sistema nervioso. Y cuando dice, por ejemplo, la neurosis nocturna, es cuando la persona, por ejemplo, se orina en la noche y referido a eso. La imipramida se toma un comprimido al día, es decir, cada 24 horas. Todo depende, porque depende de la patología de la persona, puede durar el tratamiento meses o años. Entonces, eso también lo determina el doctor. Y el tercer medicamento sería la insulina, NPH, que es isofónica. Entonces, una suspensión inyectable, hipoglucemiante, hormona pancreática. Es decir, es un tratamiento para diabetes gestacional, que es la diabetes en embarazadas, diabetes tipo 1, que es cuando la persona no produce insulina, como escuchamos a la profesora, el páncreas deja de producir o produce muy poca. Entonces, esto es lo que causa que el azúcar en sangre se acumule. Y lo que es tipo 2, diabetes tipo 2, es cuando la persona no lo controla. Entonces, por ejemplo, no sea una persona desordenada, que no acata la orden que se le dio, entonces no puede tener ¿cómo decir? Esa insuficiencia, pero igual come dulces, come de todo. Entonces no se alinea y pues ahí es que viene cuando le hacen lo de la insulina. A ver, eh, es cada 24 horas, es de 0,3 a 0,7 UI. Y eso sería. Listo, muchas gracias. Mira, voy a como hacer unas anotaciones en cuanto a algunas palabras, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá en la parte de la insulina es para diabetes Ujú. gestacional. Ya no es estacional, es gestacional, de la Ah, cierto, ahí me gestación. equivoqué. Sí, sí, Ya sí. ahí. En la Es imipramina estacional. no es con D, ya la Ok. imipramina con N. Ah, ya. Y Ya, lo otro es que cuando hables de mg, ¿cierto? No digas mg, sino que hables de miligramos. ¿Ya? ya. Para que Ok. empiecen tú y también una recomendación para todas tus compañeras, para que hablemos de las concentraciones farmacéuticas, ¿cierto? De Ok. miligramos, de gramos, de microgramos, de unidades internacionales, ¿cierto? Como por ejemplo la insulina NPH, que son 100 unidades internacionales. Eso, ¿ya? Ujú. Entonces, bueno, el ibuprofeno lo conocemos todos. La idea es no partir el ibuprofeno porque es un fármaco que es gastrolesivo. Entonces, todavía se ven incluso médicos que dejan prescripciones para partir el ibuprofeno. Le dicen como dele medio comprimido a un niño de 8 años, ¿cierto? En donde la mucosa gástrica aún está fortaleciéndose. Entonces hay que evitar partir estos medicamentos que son los AINES, ¿cierto? Los antiinflamatorios no esteroides, porque como les digo, generalmente producen daño o irritación en la mucosa gástrica, ¿ya? Y con el uso excesivo, cronificado y que además se parte el medicamento, podemos llevar a la generación de úlceras. En cuanto a la imipramina, exactamente, es un antidepresivo tricíclico. Hace muchos años atrás, la imipramina con la amitriptilina eran primera línea de tratamiento, pero ahora para la depresión la primera línea de manejo son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que tenemos la fluoxetina, tenemos la paroxetina, la sertralina, el escitalopram, el citalopram, ¿cierto? Ya estos son fármacos que se han evidenciado como más seguros, porque la imipramina y la amitriptilina tienen algunos riesgos por sus efectos antimuscarínicos, ¿cierto? Su efecto tricíclico
antagoniza unos receptores muscarínicos, entonces genera todos unos efectos que son visión borrosa, retención urinaria, constipación, tiene el riesgo de generar toda esta sintomatología. Y además en adultos mayores generan riesgos de caídas. ¿Ya? Entonces, ya no son como primera línea de manejo. Nos decía que era para el dolor de tipo del sistema nervioso, ¿cierto? Efectivamente, se utiliza solamente para dolor neuropático, o sea, no nos lo vamos a tomar para un dolor en la rodilla o por una inflamación o por un dolor articular. Claramente no, lo vamos a tomar, por ejemplo, o nos lo van a prescribir, sea imipramina o básicamente amitriptilina, para un dolor neuropático, un dolor del trigémino, una neuralgia del trigémino, ¿cierto? Otro tipo de neuralgias, ¿cierto? Dolores que estén relacionados con el sistema nervioso central. Y se utiliza en niños la imipramina para esa enuresis nocturna, para esos niños que se orinan en la cama, se orinan en las noches, eso. Y en cuanto a la insulina es un medicamento biotecnológico, es una hormona, como decía, se me pasó el nombre. No, Daniel, Daniela. La hormona es una hormona pancreática, entonces se genera mediante técnicas biotecnológicas. Como decía, la dosis inicial es de 0,3 a 0,7 unidades internacionales por cada kilogramo de peso. Entonces, de esa manera es que se da la dosis inicial. También se empieza a revisar cuál es el comportamiento de la persona para continuar. Para dosificar la insulina también se revisa, digamos, si hay obesidad en la persona o si, por ejemplo, por el contrario, estamos hablando de una persona que está bajo el peso. Pero en general es esta dosis que nos indica ella, incluso puede ir hasta una unidad internacional por cada kilogramo de peso. Mm, Y eso se puede utilizar para diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 porque es la misma insulina, ¿cierto? Es entregar a nivel subcutáneo la insulina que debería estar produciendo el páncreas. Es un medicamento muy bueno, ¿cierto? Hay muchos temores alrededor, pero realmente es un fármaco natural, y el efecto que tiene no lo tiene ningún otro medicamento hipoglicemiante, ¿cierto? No te lo va a hacer la metformina, no te lo van a hacer los ISGLT2 que ahora son, digamos, muy amados. No te lo va a hacer tampoco ni la vildagliptina. Entonces es un muy buen fármaco. El problema es ese mecanismo de administración que es subcutáneo, que obviamente es molesto, es incómodo para muchas personas, pero es cuestión de práctica, de acostumbrarse. Em, ¿Qué les iba a decir respecto a la insulina? Bueno, tiene riesgos de hipoglicemia, ¿cierto? Eso obviamente es uno de los puntos en contra y por lo cual hay que tener un control mucho más estricto de este fármaco, por esos riesgos de hipoglicemia. Pero en general es un excelente fármaco. Ahí también tiene condiciones de almacenamiento especiales, es un medicamento refrigerado, pero una vez lo abrimos, ya el fármaco se puede conservar afuera del refrigerador, pero sin exceder temperaturas. ¿Cierto? Siempre tiene que estar por debajo de 25 grados centígrados. Yo igual lo que siempre recomiendo es que mejor siempre lo tengan en el refrigerador porque en la casa y sobre todo en verano, primavera, es difícil como garantizar que en un espacio de la casa se pueda controlar la temperatura. Entonces yo siempre recomiendo que igual lo dejen en el refrigerador y si de pronto es muy molesto por el frío, ¿cierto? Al administrar, que lo saquen con un tiempo antes. Se agita de manera muy suave, no es así como la agitación vigorosa de los homeopáticos, sino que es una agitación muy lenta. Lo tomamos con los dedos y lo volteamos prácticamente para que se genere una homogeneidad. Em, entonces, eso es con la insulina. Después de que nosotros lo abrimos, dura 4 a 6 semanas. Después de esas 6 semanas no podemos garantizar que lo que nos estamos administrando es insulina.
La insulina es muy sensible, muy termosensible, entonces posiblemente a esas 6 semanas ya esté degradada la insulina, muy probablemente, y esa misma sensibilidad que tiene es una proteína, es la razón por la que no existe una administración oral, ¿cierto? Porque los jugos gástricos, las enzimas gástricas la dañan al tiro, ¿cierto? Entonces por eso lastimosamente no podemos o nunca se pudo encontrar una forma farmacéutica que fuera para administración oral, y es por lo que es un medicamento muy delicado, ¿cierto? Como muy sensible, fácilmente degradable y todo, pues todo esto impide que se haya logrado una forma farmacéutica como más amigable para los usuarios de ella. Eh, Esta insulina NPH se administra con jeringas, ¿cierto? Las jeringas las vamos a ver también el tipo, la dosificación, cómo se utilizan las jeringas, más adelante en el módulo 3. Em, y eso básicamente. Muchas gracias, Daniela. Muy buena tu presentación, tus Sí, aclaraciones, gracias. también el conocimiento como de todas las palabras, porque te iba a preguntar justamente qué era la enuresis nocturna, ¿cierto? Porque a veces colocan Claro. palabras que no saben qué es. Entonces, eso. Y No de sé hecho si lo hice corto, preciso, pero como para explicarlo. súper bien, está muy bien, todos muy bien, Nicole también, Elizabeth también. Por ahí veo a Silvia, a Francisca. Vamos a tomarnos primero el receso, unos 10 minutos, y volvemos a las 11 en punto para la disertación de Francisca. Y si Silvia va a hacer la presentación hoy. ¿Listo? Ok.
Listo, chicos. Entonces vamos a continuar. Em, a ver si han mandado alguna otra presentación. Francisca, Silvia. Francisca, veo la presentación por acá. Entonces voy a descargarlo. Listo, por acá tenemos genfibrosilo, gentamicina, omeprazol. Listo, Francisca, ahí ya puedes empezar a disertar. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. A mí me tocó disertar sobre el genfibrosilo, que es un comprimido de 300 miligramos y son comprimidos orales, los que sirven para disminuir los niveles elevados de los triglicéridos y colesterol en la sangre. Previene enfermedades cardiovasculares en pacientes que tengan hiperlipidemia. Y se toma en los adultos de 900 a 1200 miligramos al día. También se puede dividir en dos tomas, por ejemplo, de 300 miligramos cada 12 horas o 600 miligramos cada 12 horas, según la indicación del médico también. Siempre se debe tomar 30 minutos antes del desayuno y de la cena, y es un tratamiento prolongado bajo el control del médico. La gentamicina es una solución oftalmológica que son gotitas para los ojos, que principalmente trata el tratamiento de las infecciones bacterianas de los ojos como la conjuntivitis, eh, queratitis y la prevención de infecciones oculares postquirúrgicas. Se aplica 1 a 2 gotas en el ojo afectado cada 4 a 6 horas. En infecciones severas cada 2 horas al inicio. Y la duración del tratamiento es de 7 a 10 días. También hay que evitar el contacto del gotero con el ojo. El omeprazol de 20 miligramos es en comprimido o también puede ser en cápsula. Se usa para el tratamiento principalmente de la prevención de la úlceras gastríticas o también cuando hay personas que toman antibióticos para proteger también el estómago. Y la dosis en adultos es de 20 miligramos una vez al día, antes del desayuno. Pero el médico igual lo puede aumentar su dosis a 40 miligramos diarios. Y tiene una duración de 2 a 8 semanas según la patología. Listo, Francisca. Entonces vamos a darle una revisada a los medicamentos. El genfibrosilo es un medicamento que se utiliza para la dislipidemia, específicamente para el manejo de los triglicéridos altos. ¿Ya? Dentro de las cosas que tenemos que considerar es que tiene interacción farmacológica con las estatinas. Entonces no debiésemos tener tratamientos en conjunto de genfibrosilo con atorvastatina, por ejemplo, con rosuvastatina o simvastatina o lovastatina, porque se potencian los efectos adversos de los dos. Entonces, se potencia la miopatía, que es el dolor muscular, la rhabdomiolisis, se potencia en general la sintomatología gastrointestinal también. Entonces, para estos fármacos hay una contraindicación de uso conjunto, una interacción farmacológica. Cuando la persona tiene el colesterol alto, ¿cierto? Utilizamos más las estatinas, como la torvastatina. Cuando tiene los triglicéridos altos, utilizamos más el genfibrosilo, por ejemplo, ¿cierto? O los fibratos. Cuando tiene las dos situaciones, pues se recurren a otros fármacos más costosos o la combinación, digamos, de algunos tratamientos.
O, por ejemplo, si tenemos solamente la alternativa de utilizar o gemfibrosilo o las estatinas, pues vamos a recurrir más a las estatinas porque además de tener un efecto en el colesterol, también tiene un porcentaje de disminución de los triglicéridos. La idea es que estos tratamientos de la dislipidemia no sean solamente farmacológicos, ¿cierto? También hay que darle mucho hincapié a los tratamientos no farmacológicos, a la parte de la alimentación, sobre todo evitar las grasas saturadas, evitar frituras, disminuir el consumo de grasas en general, aumentar las grasas buenas, como por ejemplo la que proviene del aguacate, los frutos secos, etcétera, etcétera. Pero también la parte del ejercicio y del estilo de vida cotidiana y diaria de la persona, ¿cierto? Hay que hacer un cambio porque los medicamentos solos no pueden. Lo mismo pasa con la diabetes, lo mismo pasa con la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Es importante el componente del manejo no farmacológico. Nos comentaba Francisca, la administración, bueno, la concentración máxima igual es bien elevada, se puede utilizar una vez al día, se puede utilizar 2 veces al día. Si se utiliza una vez al día, puede ser en la mañana o puede ser en la tarde. La idea es que siempre se administre a la misma hora. No es que haya una preferencia de que sea AM o PM, puede ser también cada 12 horas. Mm, Digamos que dentro de los efectos secundarios más comunes del gemfibrosilo son los gastrointestinales, cefalea. Se debe tomar antes del desayuno y antes de la cena y generalmente son tratamientos prolongados, pero como les digo, nunca en conjunto de las estatinas, ¿ya? Em, Eso por este lado del gemfibrosilo. La gentamicina es un antibiótico, ¿cierto? Y por tanto tiene que regirse bajo toda la indicación de antibióticos. En este caso, bueno, la gentamicina en este caso es solución oftálmica, pero también hay otras presentaciones, hay en ungüento también para administración oftálmica. También hay en inyectable para administración intravenosa, por ejemplo. Em, digamos que esta gentamicina pertenece a un grupo farmacológico que se llaman aminoglucósidos, en donde también hace parte la micacina, ¿cierto? Y estos dos fármacos se conocen en cuanto a efectos adversos por la autotoxicidad que puede generar y los problemas a nivel renal. Ya, entonces la parte oftálmica no hay tanta incidencia, pero sí la intravenosa, por ejemplo. Y esta pues se utiliza para conjuntivitis, la queratitis, se utiliza para diferentes infecciones del ojo y muchas veces está acompañada incluso de un corticoide. Entonces a veces viene la gentamicina y viene con dexametasona, por ejemplo, porque ayuda el uso conjunto a tratar la infección, pero además la inflamación que se genera, el enrojecimiento, la picazón, ¿cierto? Que son efectos más de los corticoides. Entonces, así como nos dijo Francisca, es la administración. Recuerden que una vez abiertas las soluciones oftálmicas, sea ungüento, sea, por ejemplo, gotas, solamente deben utilizarse durante el próximo mes, ya porque se va perdiendo la esterilidad y se empiezan a contaminar muy fácilmente. Y estos fármacos tienen que ser estériles. Mire que ahí dice solución oftálmica estéril por el lugar donde se aplica, ¿cierto? Los ojos son un lugar muy delicado, no solamente por la localización, sino también por el ojo como tal, ¿cierto? El ojo es una estructura muy, muy delicada que requiere que los medicamentos que administremos en esa zona sean estériles y también porque tienen, digamos, un acceso directo a la parte de nuestro cerebro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Cuando nosotros abrimos estas gotas, se empieza a degradar el conservante, que es el que hace que se prevenga la contaminación y el crecimiento bacteriano, em,
el crecimiento microbiológico que se da en las soluciones es mucho más que en, por ejemplo, lo que son formas farmacéuticas sólidas. Y el omeprazol, bueno, en el omeprazol hay mucho que decir, empezando por lo que nos comentaba Francisca, se debe tomar antes del desayuno porque también es un fármaco delicado, entonces requiere el estómago solito para él, ¿cierto? Entonces, la idea es que se tome antes del desayuno por lo menos 30 minutos antes o más, en donde el estómago esté vacío, porque con los alimentos se reduce su efecto. Si, por ejemplo, la persona tiene levotiroxina y omeprazol, que los dos se deben tomar con el estómago vacío y en ayunas, la idea es que primero sea la levotiroxina, se espere una media hora, se tome el omeprazol y se espere media hora para desayunar. Em, una situación con el omeprazol que, bueno, nosotros como químicos farmacéuticos, bueno, médicos también, no todos y no todos los CUEPs, encontramos que hay una sobreutilización de omeprazol. ¿Ya? El omeprazol no es un fármaco que actúe inmediatamente. Cuando nosotros iniciamos un tratamiento de omeprazol, el efecto se empieza a empezar a observar a las 48 horas. Entonces hay que entender algo y es que el omeprazol no se debiese utilizar como un antiácido para el manejo, por ejemplo, de acidez momentánea, ¿cierto? Acidez como del momento. Ya ahí vendrían los antiácidos, ¿cierto? Todo lo que venden en farmacia, tabletas de hidróxido de aluminio, por ejemplo, este Gaviscon, ya hay suspensiones, hay en sachets, hay en comprimidos. Eso sí nos ayuda con la acidez del momento. El omeprazol no. El omeprazol es para estos tratamientos que nos indicaba Francisca. Ya el Solier Ellison, el reflujo gastroesofágico, la esofagitis erosiva, las úlceras y se recomienda el uso por máximo 3 meses, ¿ya? La cronificación del uso del omeprazol se ha relacionado en muchos estudios y ha generado la FDA una alerta sanitaria por, porque había una asociación o una relación entre el consumo excesivo y prolongado de omeprazol con las fracturas y caídas, ¿ya? Y esto se debe a que el omeprazol disminuye la acidez del estómago, ¿cierto? Nosotros tenemos en el estómago un pH más o menos de 2, es un pH muy ácido, es un ambiente muy agresivo, entonces obviamente este ácido, si nosotros tenemos una úlcera, si tenemos un reflujo, obviamente viene siempre como a lastimar, ¿ya? Entonces, lo que hace el omeprazol es disminuir esa acidez, o sea, aumentar el pH, hacerlo un poco más hacia hacia la parte básica. Entonces, cuando nosotros cambiamos el pH del estómago, ¿cierto? Por esta condición, porque por este lado tenemos que, estando tan ácido, pues me va a afectar cada vez más la mucosa, esas heridas que tengo de úlcera se van a afectar más, sí, pero el hecho de que el estómago tenga un pH ácido, tan ácido, es por muchas razones, ¿cierto? Para evitar proliferación bacteriana, para evitar crecimiento microbiológico en esa área de algunos patógenos, pero también porque los fármacos o los fármacos, o los minerales, o las vitaminas que se absorben a nivel del estómago, porque recordemos que los fármacos, la mayoría se absorben en el intestino, en la primera porción del intestino, pero hay muchos minerales, hay muchas vitaminas, hay muchos nutrientes de nuestra dieta que sí se absorben en el estómago, pero requieren un pH muy ácido, ¿cierto? Una acidez de la acidez que normalmente tiene el estómago para poderse absorber, ¿cierto? Y dentro de esos está el calcio. Entonces resulta que cuando tenemos administraciones tan prolongadas, tanto tiempo utilizando omeprazol, esa acidez ya no es tan ácida, por decirlo así, ¿cierto? Ya no tenemos un pH tan ácido, sino que va aumentando. Y obviamente entonces la absorción de algunos nutrientes no es tan buena, y entre ellos el calcio. Y si no tenemos calcio, pues ustedes ya saben todo lo que sigue de aquí para allá en cuanto a término de la parte ósea, ¿cierto? Sobre todo en personas que tienen osteoporosis, por ejemplo, enfermedades de su estructura ósea.
y pues toda la problemática de fracturas y de riesgo de caídas por esa deficiencia de calcio. Entonces, esta es la manera en cómo se relaciona. Otro aspecto importante, yo les decía que el omeprazol empieza a hacer un efecto como a las 48 horas y se conserva ese efecto como por 48 horas. Entonces, no sé si han revisado últimamente, hay muchos médicos que de forma muy correcta y adecuada ya no prescriben el omeprazol de manera diaria, sino interdiaria, o sea, un día sí y un día no. Y es básicamente como porque se sabe que el efecto es prolongado, dura mucho tiempo y además evita que la persona esté utilizando tanto omeprazol, ¿cierto? Diariamente, dándole diariamente. Entonces, es una prescripción muy correcta y esa es la explicación, ¿cierto? Que el efecto es prolongado del omeprazol sin tener un mecanismo de liberación prolongada. El omeprazol tiene gránulos con recubrimiento entérico. Entonces, el omeprazol no se absorbe en el estómago propiamente tal, él pasa al intestino. De hecho, si se daña este recubrimiento, todos los medicamentos que tienen recubrimiento entérico, ¿cierto? Que dicen recubrimiento entérico, es porque tienen que pasar recubiertos por el estómago y absorberse en el intestino. Y es o porque el ácido degrada el medicamento o porque el medicamento es lesivo. Ya, una de dos. Entonces yo les contaba ahora, el ibuprofeno, los AINES son gastrolesivos, entonces ellos vienen recubiertos para pasar derecho por el estómago y absorberse en el intestino. En el caso del omeprazol es contrario, el omeprazol si se abriera en el estómago y se absorbiera en el estómago, se dañaría. ¿Ya? En este caso es al revés, el ácido del estómago me degrada el omeprazol y por eso viene con recubrimiento entérico. ¿Ya? Entonces esa es la explicación de los recubrimientos entéricos. Listo, chicos. Muchas gracias, Francisca. Muy buena tu presentación. Y Silvia está por ahí, ¿cierto? Silvia va a disertar hoy. Silvia, ¿estás por ahí? Tienes el micrófono apagado. Sí, profesora. Ya, Sí. entonces voy a compartir tu presentación. Ya, ya, Listo. ya. Buenos días, soy Silvia Young. Voy a exponer descripción de medicamentos. Son tres. Voy a continuar con la fenitonina, que es un anticonvulsivo. Su concentración es de 100 miligramos. Su forma farmacéutica vienen comprimidos. La indicación se usa para controlar cierto tipo de convulsiones y para tratar de prevenir las convulsiones. ¿Ya? La posología es para enfermedades como epilepsia generalizada, tónico-clónica. ¿Qué quiere decir? Que es una fase tónica en la rigidez muscular y pérdida de conciencia seguida de una fase clónica, que son las sacudidas rítmicas, ¿no? Es cuando la persona le da un ataque. Parcial o psicomotora. Psicomotora, bueno, normalmente niños, ¿no? Que son un poco eh, inquietos, ¿no? Ya sea debido al sistema nervioso que, bueno, puede afectar al cerebro, a los nervios, a los músculos. Eh, es oral cada 12 a 24 horas. Continuamos con el sulfato ferroso. Es un suplemento vitamínico. Su concentración es de 200 miligramos. Forma farmacéutica de comprimidos. Indicaciones: se utiliza para prevenir y tratar estados de deficiencia de hierro, como es el caso de anemia ferropénica. ¿Qué quiere decir anemia ferropénica? El cuerpo no tiene suficiente cantidad de hierro, por eso se necesita este medicamento. En la posología, el médico debe indicar el tratamiento apropiado, en su caso en particular, y es cada
de 8 a 12 horas, de acuerdo si es a niños o adultos. El siguiente es flucoxaciclina, que es un antibiótico. Bueno, en esta vez me tocó bueno, presentarlo como suspensión oral, ya que también es inyectable. Su concentración, suspensión oral, es de 250 miligramos a 5 por 5 ml. La indicación es para infecciones de piel y tejidos blandos. Eh, por ejemplo, furúnculos, abscesos, el carbunco. El carbunco es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria que se transmite de los animales a los humanos. ¿Ya? La furunculosis, celulitis, úlceras de la piel, eczema y acné, heridas y quemaduras infectadas. Protección para injertos de piel, otitis media y externa e impétigo. ¿Ya? Infecciones del tracto respiratorio, por ejemplo, como neumonía y acceso pulmonar. La posología, bueno, es de acuerdo a las infecciones que son moderadas, son cada 6 horas, o si son leves, cada 8 horas, ¿no? En los niños, de acuerdo a la edad, al peso de los niños, se les tiene que administrar, de acuerdo a lo que diga el médico. ¿Ya? Este medicamento, como es un antibiótico, se debe administrar 1 hora o 2 horas antes de cada comida. Esa sería mi presentación el día de hoy, profesora. Listo, Silvia, muchas gracias por tu disertación. Muy bien, mucha claridad en lo que son las concentraciones. Bueno, entonces vamos a hablar de la fenitoína. Es un anticonvulsivante, ¿cierto? Es un medicamento que se utiliza para pacientes epilépticos. Em, en general, este medicamento, digamos que antes era la primera línea de tratamiento, pero ahora hay fármacos, digamos, más seguros o que se conoce mucho más su comportamiento, su farmacocinética, ¿cierto? Cuáles son las concentraciones plasmáticas que alcanzan, porque este tiene un comportamiento un poco como más errático, como que no sabemos qué esperar mucho con el medicamento, ¿cierto? Con la mayoría de medicamentos sabemos más o menos que llega hasta encima y se transporta de esta manera y hace este efecto y llega a esta concentración. ¿Cierto? Como tiene un comportamiento no lineal, entonces a veces no lo podemos predecir del todo y ahí es donde aparecen los efectos secundarios. Pero sigue siendo muy utilizado, ¿cierto? Las personas que llevan un buen control de hace tiempo con este fármaco se permanecen o se utilizan en conjunto con otros medicamentos. Está el sulfato ferroso. El sulfato ferroso se utiliza para el tratamiento de la anemia, pero por deficiencia de hierro, porque no todas las anemias son de las mismas características. Hay anemias megaloblásticas también, por ejemplo, y requieren, o macrocíticas, requieren otro tipo de medicamentos, el ácido fólico, la vitamina B12. Entonces hay que saber, para eso tenemos que estar prescritos por un médico porque sabe cuál es el tipo de anemia que tenemos y con qué tratamiento lo vamos a solucionar. Em, y finalmente la flucloxacilina. Este antibiótico se enfoca más para infecciones dermatológicas, ¿cierto? Porque tiene una muy buena penetración al tejido blando. Entonces la utilizamos de esta manera. Se utiliza cada 8 horas generalmente. La cloxacilina, que era como la línea anterior, se utilizaba 4 veces al día. Ya la flucloxacilina ya la utilizamos 3 veces al día. Digamos que en términos de comodidad es mucho mejor administrarlo de esta manera. Chicos, chicas, preguntas, dudas respecto a las disertaciones de hoy. No, yo estaba clara, o sea,
Mis dudas se las pregunté en la semana, pero lo que sí solamente, bueno, no me aboqué a colocar, por ejemplo, profesora, las presentaciones de, porque usted, por ejemplo, puso un ejemplo, ¿no? En antibiótico, suspensión oral, pero no quise ponerle además clases que podían haber, que eran inyectables, Está no bien, sé, pastillas, ¿no? con Pero quizás comprimidos. para otra ocasión sería quizás más informativo colocar otras presentaciones, porque a veces uno, como está conociendo los medicamentos, debería profundizar un poquito más ciertas partes, ¿no? Pero eso se me fue preguntarle la semana, pero es como algo que se me ocurrió. Ya, sí, está bien, no hay problema. Sino que en Ujú. este caso los medicamentos del petitorio mínimo son precisos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un fármaco que pertenece al petitorio mínimo, pero de comprimidos. A pesar de que en el Ah, ya. mercado también hayan suspensiones o inyectables, esos no hacen parte del petitorio. Entonces, al final de la Ah, clase, vamos, al final del curso, vamos a revisar como los medicamentos también, vamos a revisar otros fármacos y ahí sí vamos a revisar más ampliamente. De hecho, vamos a tener que definir y describir otras situaciones de los medicamentos, no solamente las que describieron el día de hoy. Chicos, recuerden que tienen prueba el próximo lunes. Desde las 7 de la tarde se habilita la prueba hasta el martes a las 7 de la tarde. La prueba es básicamente de lo que vimos ayer, ¿cierto? Porque hoy fueron básicamente las disertaciones y eso, ¿cierto? Los felicito, las felicito porque todos se comprometieron, lo desarrollaron, lo presentaron, fue muy preciso, no estuvieron leyendo como lo que sacan de Wikipedia, de Google, ah, que pasa con otros cursos que se dedican más a leer y que a expresarse como poco con sus propias palabras. Entonces eso lo destaco mucho del día de hoy. Hoy quedan cargadas las presentaciones de ayer y hoy para que tengan disponible sobre todo la de ayer para estudiar y eso sería, ¿ya? ya, profesora. Listo, chicos, que tengan Ujú. una buena fin de semana y nos vemos el próximo viernes. O si tienen una Mm, consulta, por ahí me escriben al WhatsApp. ya, ya, profesora, una pequeña consulta. ¿Va a subir ahora la clase de ayer? Y ahora subo la clase de ayer. ¿Ya? Ya, ya, Listo. ok. Ya, profesora, que Ya. tenga un buen fin de semana. Gracias. Igual, chao. Chao.